a confirmar primero. Bien, entonces vamos a comenzar la sesión. Para este propósito, lo primero que voy a hacer es mostrarles la última actividad que se tiene disponible en la plataforma UBA. Entonces, estoy compartiendo aquí mi pantalla. Bien, estamos ya avanzando contenidos del cuarto bimestre. Entonces, dentro de esta carpeta está material de avance. Si es que ustedes ingresan, van a encontrar la presentación que se ha ido viendo en las 3 anteriores clases. Una que vamos a ver hoy día y un pequeño video, ¿no? Pueden ir repasando, viendo esos conceptos, es muy importante. Pueden ver también las clases grabadas con los links disponibles en YouTube. Otro aspecto importante es el siguiente. Bueno, esta era la primera tarea por 4 puntos. Hay algunos estudiantes que no han hecho. Bueno, por lo menos ustedes 3 he visto que sí han hecho. Y la tarea que tienen que ir haciendo ahora es esta que se denomina uso de repositorios remotos. Entonces, esta actividad les voy a explicar bien en qué consiste. Ustedes ingresan a esta actividad. No es una actividad difícil, tampoco es muy larga. Tienen plazo hasta el 26 de septiembre. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? En realidad quiero que acabemos lo más antes posible las tareas individuales, de tal forma que la mayor parte del tiempo puedan dedicar a la segunda parte de su proyecto, que es por 30 puntos, ¿no? 30 puntos de 70. Entonces, por eso es que quiero primero acabar lo más antes posible las tareas individuales, de tal forma que ya puedan dedicarle más tiempo a los proyectos, ¿no? Manteniendo las temáticas y los stacks de desarrollo que se ha visto en el tercer bimestre. Entonces, lo que tienen que hacer es resolver las 3 preguntas que están adjuntas en este documento. Ya saben, dentro del archivo simplemente van a modificar su nombre, ¿no? Le van a cambiar ahí su nombre, su apellido. Y una vez completen la tarea, dentro de este mismo recurso van a subir el mismo archivo, ¿verdad? Entonces, no olviden, el plazo es hasta el 26 de septiembre. Entonces, ahora les voy a mostrar precisamente cuál es el contenido de la tarea y qué es lo que tienen que ustedes investigar para resolver esta tarea. Entonces, aquí abierto el archivo, es lo que ustedes van a visualizar. Como siempre, llenan sus datos personales, nombres completos, carnet, inicial. Entonces, son 3 preguntas para esta tarea, ¿no? La primera pregunta dice, ¿qué es un contenedor de aplicaciones? ¿Por qué este recurso es imprescindible para el trabajo de desarrollo de aplicaciones en la actualidad? Describa de la manera más detallada posible. Vale 2 puntos esa primera pregunta. La siguiente pregunta dice, desde el punto de vista del desarrollo de software, ¿qué es la inyección de dependencias? Explicar de manera detallada usando ejemplos e ilustraciones gráficas. Vale 3 puntos. Y la última pregunta, ¿qué es un repositorio remoto? ¿Por qué es importante trabajar con estas herramientas? Escoja 3 comandos de ejecución diferentes a través de Git, ejemplificando cada caso de aplicación. Y esa otra pregunta vale 2 puntos. No, 2 puntos, 2 puntos, 3 puntos. Bien. Entonces, en la primera, cuando hablamos de un contenedor de aplicaciones, hace referencia a aquellas herramientas que son una alternativa a los virtualizadores. Ustedes conocen los virtualizadores, se han utilizado en algunas materias, en algunos proyectos, y saben las desventajas y ventajas que estos proveen, ¿no? Las ventajas es que se puede instalar y gestionar varios sistemas operativos
en distintas versiones y también en distintos tipos de sistemas operativos utilizando recursos de hardware propios locales, ¿verdad? Lo que es el anfitrión. Y los sistemas operativos que se instalan son los sistemas operativos invitados. Ese es el concepto genérico. Pero ¿qué es un contenedor? Un contenedor es algo similar, pero típicamente es una solución que trabaja en la nube. Entonces, el criterio general viene a que un contenedor en realidad es un recurso en la nube que va a consumir las aplicaciones de desarrollo web que se crean o que se optimizan. Y muchas veces esas aplicaciones desarrolladas pueden funcionar dentro de los mismos contenedores. Es lo que pasa la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, aquí está haciendo referencia a lo que es Kubernetes, por ejemplo, a Docker, ¿no? Por solo mencionar algunos. Entonces ya con esa referencia ustedes pueden desarrollar más, incluir gráficos, imágenes, etcétera. Luego la siguiente pregunta, desde el punto de desarrollo de software, ¿qué es la inyección de dependencias? Esto está en parte relacionado a la programación orientada a objeto que han visto ustedes en otras materias. Entonces, ustedes pueden detallar, extender, usar gráficos, tablas, etcétera, ¿no? Y la última pregunta, que es un repositorio remoto. ¿Por qué es importante trabajar con estas herramientas? Entonces, hay varios criterios, pero hay uno importante que ustedes, bueno, ustedes posiblemente sepan o van a recordar cuando investiguen. Entonces, además de explicar este concepto y desarrollarlo bien, incluir imágenes, etcétera, tienen que ejemplificar 3 ejemplos. Es decir, ustedes escojan 3 comandos Git y cada uno de ellos lo ejemplifican con bueno, simplemente escogen un comando y su ejemplo, ¿no? Pueden describir, escriben ahí los comandos usados y pueden utilizar, si es necesario, algunas imágenes con branches, ¿no? Para poder ilustrar esta parte. Entonces, esas son estas 3 preguntas de esta tarea que vale 7 puntos. Eso, bueno, dentro de las actividades que ustedes tienen que desarrollar entonces. Esa es entonces la segunda tarea. Ahora quiero también hacerles recuerdo, el anterior bimestre han trabajado en la parte teórica y en haber alistado de alguna forma las herramientas y el stack de desarrollo para poder trabajar en su proyecto. Entonces, lo que yo quiero que hagan, básicamente se van a mantener los mismos grupos, ¿no? La única diferencia es, por ejemplo, que, bueno, en uno de los grupos ya no está, ya no se encuentra el estudiante Justin Cole, que no es necesario que lo contacten porque ya ha congelado la materia. En otro caso teníamos para otro grupo al estudiante Joel Christian Limari, que no ha asistido a las últimas 4 clases y tampoco ha trabajado de manera responsable el anterior bimestre. Entonces, los que estaban con él igual, ¿no? No es necesario que lo contacten ya, simplemente trabajan los 3 estudiantes. Y el otro grupo era el caso de Orlando, ¿no? Sí, no, en realidad es Miguel, ¿no? El caso de Miguel. Bien, él no ha trabajado con ustedes la anterior ocasión, entonces continúan trabajando los 3 que estaban haciendo, ¿no? Yo voy a ver qué actividad le doy adicional a él, porque dado que no ha trabajado con ustedes, no les va a poder aportar y tampoco asiste regularmente a clases. Entonces ya con esa base ya saben cómo trabajar. Entonces lo que yo quiero que hagan es que coordinen, ¿no? Entre cada grupo coordinen y puedan definir es decir, su stack de desarrollo, a qué tipo de proyecto van a desarrollar. No sé, les doy una idea. Por ejemplo, hay alguien que quiere trabajar con la gestión de datos de una biblioteca, ¿no? Solo estoy dando un ejemplo al azar. Ahí va a tener una pequeña aplicación web
pero se va a orientar un poquito más en la parte de backend, ¿no es cierto? Ahí va a incluir algunos formularios, algún diseño para la parte de frontend, pero bueno, se va a profundizar más la parte de backend y en todo caso, todos los componentes necesarios para para el funcionamiento de ese gestor de base de datos, ¿verdad? Que incluye obviamente una conexión, ¿no es cierto? Dentro de la página index principal de la aplicación web, ¿no? Solamente es una idea que yo les estoy dando, obviamente va a variar ese concepto dependiendo del stack de desarrollo. Entonces, ustedes ya entre cada grupo coordinen y lo ideal sería que ya la próxima semana me digan, ¿no? Bueno, en base a lo que nosotros tenemos, queremos realizar este proyecto, va a consistir en esto, ¿no? Entonces, una vez ustedes me den la idea, lo que yo voy a hacer para cada grupo es establecer los requerimientos y el procedimiento general que tienen que seguir, ¿no? Básicamente va a ser algo así como desde el punto de vista que yo pueda ser, por ejemplo, el cliente, yo les dé las especificaciones y ustedes traten de manera razonable de cubrir esas especificaciones. Veámoslo desde ese punto de vista, entonces, ¿no? Ahora, obviamente, tampoco es necesario que hagan un proyecto muy complejo, pero lo que sí me interesa es que lo puedan desarrollar de manera extendida, exhaustiva, y que se pueda ver por lo menos en unas 2 sesiones al menos el avance de su proyecto, ¿no? Es decir, quisiera ver una primera instancia, hasta dónde han llegado, cómo han realizado el proceso inicial y ya en una segunda instancia ya se podría ver el desarrollo completo, ¿no? Incluyendo el informe que van a desarrollar de esta actividad. Adelante, Stephanie. Inge, buenas noches. Una pregunta. Por ejemplo, a mi grupo le tocó desarrollar el proyecto con el stack de Angular y Firebase. Y entonces el frontend y el backend tendrían que estar desarrollados en Angular, ¿verdad? O podemos elegir como que el frontend en Angular y elegir algún otro lenguaje para el backend. En este caso, si están trabajando con Firebase, ¿verdad? Ajá. Tendría que necesariamente utilizar ese, bueno, en este caso, tendrían que trabajar con ese gestor, esa herramienta para la parte de base de datos. La idea es que puedan utilizar todos los componentes del stack, ¿verdad? Eso sería lo más ideal. En realidad, de esa forma deberían realizarlo. Ahora, obviamente, ustedes pueden ver si en algún momento ven que puede ser, por ejemplo, más útil y productivo utilizar un gestor de base de datos que esté alojado en una nube, puede ser también una alternativa, ¿no? Pero la idea es que utilicen el stack completo que lo han documentado en el anterior bimestre. Super Inge, muchas gracias. Perfecto, Stephanie. No, no hay de qué. Bien, estudiantes, entonces, esa es la idea. Entonces, vayan ya conversando entre ustedes, ¿no? Para tener una idea de lo que van a realizar. Y ya cuando tengan su idea clara, en base a eso me comentan. Entonces, ya con eso yo también voy a elaborar los requerimientos. Tal vez pueda ser necesaria una rúbrica, ¿no? Para que tengan más claro cómo evaluaría cada uno de los puntos que van a desarrollar y trabajar. Bien, continuamos entonces con el avance de materia. Quisiera que, bueno, unos 15 minutos vayamos viendo una presentación que tengo disponible y luego, cuando sea 7:35, ya desde las 7:25 vayan activando sus cámaras, ¿no? Desde las 7:25 y tenganlas activas entre 15 a 20 minutos. En ese lapso de tiempo voy a ya registrar la asistencia y realizar algunas preguntas, ¿no? Viendo el listado para ver a quiénes puedo preguntar con la intención de que puedan también ganar asistencia. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este momento es compartir mi pantalla en el modo completo.
Pueden apreciar con normalidad la pantalla, ¿verdad, estudiantes? Sí, ya se puede ver. Bien, la anterior semana se ha revisado algunos conceptos a nivel general acerca de las bases de datos distribuidas, llegando a revisar hasta la parte de la arquitectura y revisando la relación que existe entre tres variables. Ha también mencionado a grandes rasgos el concepto de las bases de datos federadas. Entonces, sigamos viendo algunos conceptos más para tratar de comprender mejor esta temática. Entonces, para este propósito, bien. Existe un criterio que nos dice que los datos deben almacenarse de manera independiente de la ubicación. Eso es importante, sobre todo por el hecho de adquirir un grado de redundancia, ¿verdad? Por más que se tenga una óptima infraestructura de red en la oficina central, ¿verdad? Se puede tener, eh, se puede tener una excelente infraestructura, muy buenos recursos de procesamiento y desde luego dentro de la misma central u oficina se podría también tener un nodo redundante. ¿Qué quiere decir eso? Que se tendría otro servidor que tenga características similares al servidor principal donde está funcionando nuestra base de datos, ¿verdad? Pero obviamente, si bien existiría una redundancia a nivel de un nodo local, ¿no? No se tiene una redundancia completa porque no estamos diversificando en la localización. Por eso es que hace referencia a este concepto, ¿no? Si se suscita un evento catastrófico mayor, ¿verdad? ¿No? Una situación, por ejemplo, en la que el personal no pueda ingresar a la central o a las oficinas donde se encuentran toda la infraestructura, todos los equipos, entonces se debería ver otra ubicación geográfica donde esté instalado en realidad un centro de contingencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Simplemente se tenga infraestructura, no necesariamente va a ser al mismo nivel que en la central, se van a contar con menos recursos de hardware, pero un ambiente en el que se pueda trabajar de manera paralela, ¿no? Mientras no se puede acceder al nodo principal o en este caso a la central. Y eso hace referencia, por ejemplo, a la información que se maneja a nivel de usuario, ¿no? Cada vez se tiende más a llevar más los recursos de uso diario a la nube. ¿Eso qué significa? Tradicionalmente, las empresas trabajaban, por ejemplo, con un servidor de correos en la oficina central y básicamente, ¿no? Lo que se hace es acceder al servidor de correos, ahí se almacena toda la información, ¿no? Todos los mensajes, correos a nivel corporativo, obviamente que incluyen el dominio en el correo de cada uno de los empleados. Y para eso se trabajaba, por ejemplo, con, eh, con una herramienta de Microsoft, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se hace cada vez? Más bien se trata de utilizar más los recursos de la nube. Entonces, muchas empresas en lugar de utilizar una aplicación de escritorio para el servicio de correo, migran, por ejemplo, a servicios cloud que cuentan también con servidores de correo en la nube, ¿no? Por ejemplo, Gmail, pero el servicio habilitado para cuentas corporativas. Entonces, en lugar de que la información se almacene en servidores de manera local, es decir, a través de una intranet, lo que más bien se está haciendo ahora es que esos ambientes, esos repositorios, ¿no? Esos repositorios de almacenamiento en la nube, se los puede acceder desde cualquier localidad, ¿verdad? Desde cualquier parte del mundo. Es por eso que ese tipo de medidas
favorece el teletrabajo, ¿no es cierto? O el poder moverse con mayor flexibilidad. Entonces, ese mismo concepto aplica a las computadoras personales y a los servidores. Entonces, esa es la recomendación de un sistema distribuido, que un sistema debe basarse en una computadora central para coordinar, no debe basarse en una computadora central para coordinar a las demás. Cada computadora debería estar en contacto con las demás si se requiere. Podríamos dar un ejemplo claro. Supongamos que se tiene un departamento mediano, ¿verdad? Se tiene al jefe de departamento. Jefe de departamento podría ser un agente estratégico que mueve en gran magnitud todas las operaciones de ese equipo de trabajo. Pero ¿qué pasa si de la noche a la mañana no está el jefe, ¿no? El jefe de ese departamento, ¿no? Entonces, debería existir un profesional senior o alguien con la solvencia y experiencia necesaria para poder cubrir las tareas del jefe, ¿verdad? El jefe de ese departamento. Entonces, de la misma forma, debería suceder para una red o para un sistema distribuido de bases de datos. Con ello se logra una mejora en el desempeño del sistema y se permite que las demás oficinas puedan continuar con las operaciones de manera diaria. De esta forma, tenemos que un sistema de administración de bases de datos debe ser un hardware y un sistema operativo independiente, de modo que cuando se requiere una computadora más reciente y rápida, esa migración sea más inmediata, ¿no? O que no dure un tiempo muy prolongado de tal forma que interrumpa las operaciones diarias. A eso entonces se hace referencia a que la compañía pueda transferir el software y la información a la nueva máquina y ejecutar las mismas tareas como antes. Ahora, básicamente este proceso se lo puede realizar, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer, por ejemplo, en una situación de esta magnitud? Dado que se tiene la nueva infraestructura, se instalaría primero con una licencia el sistema operativo el sistema operativo que va a soportar al gestor de base de datos, ¿verdad? Obviamente eso implicaría la instalación de algunos componentes de software necesarios como un editor de texto. Hablamos de herramientas de escritorio para poder procesar tablas, documentos en Word, etcétera. Hay muchos componentes que son imprescindibles, son necesarios. Desde luego también involucra la asignación de los puertos de comunicación. ¿Eso qué significa? Muchas veces las interfaces están definidas por IPs específicas. En ese contexto, se hace necesario, por ejemplo, configurar un segundo puerto o activar un segundo puerto con una IP pública que permita la normal comunicación hacia la nube, ¿verdad? Para la descarga de los archivos y componentes de las aplicaciones que se corran en ese gestor de base de datos, ¿no? Entonces, son varios detalles que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, eso normalmente no se lo hace en una hora, no se lo hace en 2 horas. Puede demorar incluso más de un día, ¿no? Entonces, si se tiene en realidad un sistema, si se tiene en este caso las medidas de contingencia necesarias, mínimamente se tendría un ambiente que tenga instalados los sistemas de software básicos para poder realizar esta migración de la manera más ágil, ¿no? ¿En qué consistiría la migración, por ejemplo? En poder en este caso, transmitir el archivo que contiene toda la base de datos, ¿no es cierto? Del servidor principal. Entonces, para ello típicamente se realiza una restauración si se requiere la información más reciente posible. Ahora, típicamente cada gestor de base de datos, dependiendo de la aplicación que lo maneja,
tiene un archivo que precisamente contiene esa restauración, pero esa es información diaria. Muchas veces esa tarea se procesa en la noche y si bien un día no representa mucha carga de información por las tareas operativas, podría también implicar tareas estratégicas delicadas, ¿verdad? Entonces, son aspectos que se tienen que tomar con mucha antelación para evitar estar en una situación de estrés o no poder o interrumpir por un tiempo muy prolongado las tareas operativas. En este caso, un ejemplo ya a nivel de red, a nivel corporativo. ¿Qué pasaría si dos compañías deciden fusionarse? Entonces, lo ideal es que pudieran tan solo instalar una conexión de red y que todas las aplicaciones continuaran funcionando. Ese es el escenario más ideal, ¿no? Suponiendo que se tiene una empresa, por ejemplo, muy importante en desarrollo de software, hay otra empresa corporativa más grande que compra o adquiere esa empresa, ¿no? Entonces, por fines comerciales, ¿no? Por fines comerciales, podría cambiarse el nombre de la empresa, ¿no? Con ello, eso implicaría a su vez modificar quizás el dominio del servicio de correo de los empleados, entre otros aspectos de la red, ¿no? Entonces, esos aspectos se deberían tomar en cuenta de tal forma que no se note, ¿no es cierto?, que existe una transparencia en todos los ámbitos que se ha descrito en la anterior clase. Hablando más acerca de la base de datos distribuida, es imprescindible identificar las necesidades de los usuarios. Eso en todos los niveles, ¿verdad? En el nivel ejecutivo, en el nivel estratégico y el nivel operativo. Luego está el tema de la organización de los datos, ¿no? A través de la normalización. Está la creación de consultas SQL, las definiciones de interfaz de los usuarios. En todo caso, podría ser, por ejemplo, que se migre, ¿no es cierto?, varios de los sistemas de red, varias de las aplicaciones principales a una nueva red que tenga, por ejemplo, una infraestructura con puertos de comunicación más rápidos, ¿no? O de mejor tecnología. Entonces, las interfaces, el grado de configuración, ¿no es cierto? La asignación de las IPs privadas dentro de la red de área local, todos esos aspectos en realidad ya tienen que estar planificados y previstos para esta situación. Luego, el tema de la creación de aplicaciones. En algún caso, solamente para el hecho de administrar una nueva red, implicaría el uso de una nueva aplicación o el hecho de que la empresa pueda desarrollar su propia aplicación para hacer la gestión de las comunicaciones y seguridad de los distintos nodos de la nueva red. Otros aspectos importantes que se mencionan para la creación de una base de datos distribuida. Bien, entonces estamos justo a la mitad de la clase, estudiantes, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por favor, ya vayan activando. Bueno, he visto que algunos tienen ya sus cámaras activas. Entonces, lo que yo voy a hacer, primeramente es registrar la asistencia y luego procedo con las preguntas. Entonces, van a estar por favor atentos. Voy a ir llamándoles por lista y realizar algunas consultas. Entonces, estoy nuevamente compartiendo para que ustedes puedan ver también el registro de asistencia. Estamos a 22 de septiembre. Bien, entonces vamos registrando. Igor se Presente, encuentra, Inge. ¿no? Muy bien. Luego Wendy Chuquimia. Wendy, no sé si se encuentra o no se encuentra en este instante. No, no está. Justin ya no está más con nosotros. Jesús Coya. Presente, Inge. Muy bien. Jimmy Ichuta.
Jimmy, creo que Jimmy no se encuentra. No, no está. No se encuentra ahora. Joel y Mari. Joel y Mari tampoco está. Se encuentra Daniel, ¿verdad? Y Joshua. Presente, Inge. Muchas gracias. Joshua Paredes. Joshua no se encuentra en este momento. Ok, hay un detalle. A ver, quiero confirmar algo. Que Joshua me había pedido permiso, no estoy muy seguro. Bueno, no es, era de la anterior clase, no, hoy día no está. Bueno, Jorge tampoco se encuentra con nosotros. Jonathan Quino, Presente, Inge. muy bien. Stephanie también se encuentra. Daniel ya no está con nosotros. Daniel Sánchez. Miguel Orlando no se encuentra hoy, ¿no? Según lo que veo. Miguel Orlando no se encuentra. Y Jorge Torres. Presente. Muy bien. Creo que a la que nos falta registrar es a Wendy, ¿no? Creo que ha vuelto a Sí, conectarse. por favor. Muy bien. Bien, entonces ustedes están viendo, por lo menos de los que están presentes ahora, no me estoy olvidando de ninguno de ellos, todos están. Bien, está bien. Entonces, con eso tengo ya almacenado el registro de asistencia. Muy bien. Está con cierta lentitud, pero está guardando ya, no se preocupen. Entonces, ahora sí. A ver, entonces voy a llamar a alguno de los que esté presente para realizar las consultas. Entonces, comencemos por Jonathan. Jonathan Andrés, ¿nos escuchas, verdad? Sí. Muy bien. Quiero que describas todo lo que recuerdes acerca de las diferencias entre las bases de datos SQL y las bases de datos NoSQL. ¿Cuáles son las diferencias? Todo lo que recuerdas. Ya estoy. Bueno, entre las diferencias entre SQL y no SQL, digamos, existen, digamos, muchas diferencias entre esos tipos. También, como se dice, sería el rendimiento, donde las bases de datos no SQL ofrecen, digamos, un mayor rendimiento que las de SQL. También tenemos, como se creo que es la fiabilidad también, o sea, donde las bases de datos relacionadas como SQL son más fiables que las de no SQL. Digamos, si es un proceso que tiene algún error, no se le lleva, digamos, a cabo más que todo. También tenemos, digamos, si mal recuerdo, también tenemos la disponibilidad, como son, digamos, en cuanto, digamos, son alternativas, son iguales, digamos, de válidas entre ambos. Eso sería lo que recuerdo. Bien, a ver, vamos a consultar a Wendy. No sé si Wendy podrías complementar algunas diferencias adicionales a las que ha mencionado Jonathan, por favor. Sí, bueno, en resumen, los datos la base de datos relacionales generalmente combinan columnas que van relacionadas bueno, tablas que van relacionadas con otras tablas y a partir de ello extraen información. Se puede facilitar o sea, la distribución de los datos relacionales. Es un poco más difícil en el tema de su escalabilidad, puesto que las bases de datos no relacionales se ha hecho a partir de las falencias que han tenido las bases de datos que han sido relacionales, porque generalmente el incluir alguna funcionalidad le ha puesto, digamos, un costo, ya sea en tiempo, ya sea en dinero, pero lo que soluciona muchas veces no es SQL. Entonces, en ese sentido, las bases de datos no relacionales son más escalables. Bueno, es
Ahora puedo hablar que sobre las aplicaciones, generalmente las bases de datos relacionales se pueden aplicar en educación, desarrollo web, en negocios y de manera empresarial. En cambio, la base de datos no relacionales puede ser aplicada a redes sociales, desarrollo web, desarrollo móvil, big data y cloud. Y los programas que se puedan utilizar en base de datos relacionales pueden ser Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, Postgre y DB2. En base de datos no relacionales, Mongo es para documentación y es un buen ejemplo. Dynamo, que es como clave valor para, y la última que sería White Column. Eso, ingeniero. Muchas gracias por el aporte, Wendy. Está muy bien. ¿Alguien más quisiera tal vez complementar algo? Hay obviamente bastante que se puede, que se puede desarrollar, comentar. Tal vez alguien quiere mencionar algo que no ha mencionado alguno de sus compañeros. A ver, han levantado la mano Igor y Stephanie. A ver, vamos primeramente con Igor, luego seguimos con Stephanie. Está bien, ingeniero. Bueno, más que todo, yo creo que es importante mencionar que la SQL es lo que es escalable verticalmente, ya que aumenta lo que son las prestaciones del servidor, mientras que el NoSQL es escalable horizontalmente, donde se agregan más servidores. Además que en SQL, para aplicaciones que requieren datos consistentes, se pueden utilizar y además que no dan la posibilidad al error, mientras que las NoSQL simplemente se utilizan para aplicaciones que requieren grandes cantidades de datos. Esto para consultar a una base de datos. Eso sería. Gracias por el aporte, Igor. Está bien. Adelante, Stephanie, te escuchamos. Inge, creo que ya complementando a lo que todos mis compañeros dijeron, en la parte de las bases de datos relacionales, de las como MySQL, entre otras, ahí se puede ver lo que es la atomicidad de datos, es decir, la atomicidad se va referente a lo que se hace la acción o definitivamente no hay un intermedio entre ambas acciones. Entonces, se toma muy en cuenta esta característica. También las bases de datos relacionales exigen que los datos sean íntegros, que cumplan las reglas de integridad y las de disponibilidad como tal, pero sobre todo las de integridad. En el caso de las bases de datos no relacionales, en la mayoría de las que yo he podido ver, se llevan los datos en formato JSON, como es Firebase, lo que es Mongo. Entonces se lleva en ese tipo de formato la data para que podamos ir trabajando. Muy bien, Stephanie, muchas gracias por el aporte. Adelante, Daniel, te escuchamos. Sí, bueno, también más complementando, como vemos, pues las diferencias que podemos observar es que en las relacionales, se usa la consulta SQL, mientras que en las no relacionales usamos JSON y para poder hacer las consultas se usa el JavaScript. También pude observar que, bueno, la gran ventaja o lo que se debe utilizar con es que la relacional la vamos a usar si queremos muchos registros o escritura, mientras que las no relacionales, la ventaja es que tiene una excelente lectura, por lo que las hace extremadamente veloces. Entonces, digamos, muchas empresas están migrando a estas por eso. Por ejemplo, Amazon migró de las relacionales a las no relacionales por el hecho de que creían que entre menos tiempo o más rápidas había más ventaja para las ventas. También, digamos, otra cosa que hay que resaltar es que en las relacionales, en las tablas tenemos, digamos, las columnas en las que tienen, digamos, todas tienen, digamos, el mismo campo y se debe llenar igual, mientras que las no relacionales, al tener documentos, digamos, si en un documento podemos agregar digamos, nombre, apellido, y en otro documento simplemente, no sé, nombre, email, entonces no te obliga a usar o repetir
los mismos valores. Eso, ingeniero. Muchas gracias por el aporte, Daniel. Evidentemente, el uso de las bases de datos no relacionales se obedece principalmente al gran crecimiento de los datos. Por ejemplo, hace 15 años no se disponía de grandes repositorios de datos a nivel público. En la actualidad se dispone de mucha más información y los requerimientos en el uso de servicios aumenta exponencialmente el uso de los datos. Esto no está asociado tanto a las características de diseño de los campos de los datos específicamente, está más bien relacionado al crecimiento exponencial de usuarios. Podría ser una situación que un servicio, por ejemplo, tenga, por darnos una idea, 30,000 usuarios. Ese crecimiento típicamente va creciendo, ¿no? 5% cada 6 meses. Pero por situaciones determinadas, esos crecimientos son más abruptos. En lugar de ser 30,000 usuarios, podrían ser 110,000 usuarios, 110,000 usuarios, que es más del triple de la capacidad que requiere un sistema. Es por eso que han visto las bases de datos NoSQL como una solución más efectiva. Y es otro aspecto que mencionaba su compañero Igor cuando hablaba de, en este caso, del crecimiento vertical, ¿no? Típicamente nosotros tenemos un servidor para un gestor de base de datos SQL. Hay momentos en que cuando varios usuarios realizan varias transacciones a la vez y las operaciones requieren un procesamiento complejo, vale decir que las instrucciones SQL son muy complejas, van a incrementar necesariamente van a utilizar más recursos, ¿no es cierto? Más recursos de hardware del servidor donde está instalado localmente el gestor. Entonces, realizar esos mantenimientos no es tan sencillo, ¿no? Requiere, por ejemplo, la incorporación de índices y otras instancias, otras vistas estructuradas que ayuden a mejorar esas consultas. Pero ustedes han visto que cada vez que se adicionan índices o nuevas vistas en las instrucciones SQL, se consume de la misma forma mayor recursos de espacio en disco duro. Necesariamente se consume también mayor número de cores, por lo menos en los tiempos congestionados. Otro aspecto podría ser la base de lo que se mencionaba en las bases de datos SQL. Recuerdan que cuando nosotros diseñábamos una base de datos, ¿qué era la recomendación? Podíamos manejar cuantas tablas nosotros veamos conveniente para nuestro diseño, pero se recomendaba que esas tablas no incluyan demasiados atributos, ¿verdad? Así podíamos tener, por ejemplo, 5 tablas o podíamos tener 10 tablas y que cada tabla no sobrepase, por ejemplo, los 8 atributos o campos. Entonces, precisamente gracias al diseño relacional es que nosotros podemos hacer un mejor uso de esas tablas independientes. Pero ¿qué es lo que sucede cada vez más con el crecimiento de los datos? Más bien se tiende a trabajar con archivos planos con gran número de campos. Entonces, dado que la mayor parte de la información ya se dispone en ese formato, por eso resulta más práctico que para procesar, o en este caso sí, para procesar más datos, puede resultar más eficaz trabajar solamente con relaciones clave-valor, que es lo que tienen las bases de datos no relacionales. Entonces, bueno, estos criterios es importante que los sepan porque en realidad está asociado a la estructura y a la arquitectura de datos que se implementa para el diseño de cualquier aplicación, ¿no? Entonces, es importante siempre que lo tengan en los conceptos. Vamos a continuar hablando un poco de las bases, esta vez de las bases de datos distribuidas. Y para eso quisiera consultar esta vez a Jesús. Jesús, quería consultarte.
describe el concepto de transparencia y menciona dos tipos de transparencia asociada a las bases de datos distribuidas. Atributos, ¿verdad, Inge? Sí, en realidad existen varias formas de transparencia. Hemos visto 4, ¿no es cierto?, en la presentación. Entonces, podrías por lo menos describir 2 tipos de transparencia para las bases de datos distribuidas. Lo que recuerdo del concepto es de que la transparencia inicia desde de cómo entre los desarrolladores llegan a ocultar la información para el usuario, algo así. O sería mejor dicho, cómo... me perdí. Era algo similar de cómo los usuarios hacen, cómo los desarrolladores entre ellos poseen la transparencia suficiente para saber el funcionamiento de la base de datos, pero no así darle esta... A ver, bueno, ¿tienes alguna idea? A ver, quiere complementar Stephanie. Adelante, Stephanie, te escuchamos. Y ya lo que tenía entendido en transparencia de datos es cuando existen réplicas dentro de los datos, es decir, la organización, la empresa o el grupo de desarrollo como tal, tiene que tener un sistema para poder controlar este tipo de cosas y no haya réplicas y generando así una transparencia en todos los datos que se puedan tener. Eso tenía entendido. Tiene relación con el concepto de réplicas, pero de manera más simple, el concepto de transparencia está asociado a que el usuario terminal para el consumo de un servicio no debería percatarse de los cambios internos que se den en la red precisamente a raíz de distribuir las bases de datos. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si un usuario, ¿no es cierto?, un usuario a nivel nacional, que típicamente puede realizar su consulta, en este caso, a una agencia o una sucursal que esté ubicada en Santa Cruz, ¿no? Si por X o Z razón ese nodo tiene algún problema, se inactiva temporalmente, y otro nodo que esté en Cochabamba supla esa necesidad de procesamiento. Entonces se establece a través de la red, de la comunicación para llegar a la interfaz del nodo de Cochabamba, y que desde el servidor remoto que está asociado a ese nodo se puede realizar la consulta para el servicio que realiza el cliente. Entonces el cliente no debería percatarse, ¿no? E idealmente no debería percibir la baja de la calidad del servicio. Entonces, a eso está asociado un poco el concepto de transparencia, que de alguna forma se relaciona indirectamente con las réplicas, ¿verdad? Porque precisamente a través de las réplicas es que se logra establecer de manera eficiente un correcto sistema de bases de datos distribuidas. No sé si alguien quisiera complementar algo más antes de cerrar, ese último concepto de transparencia. Creo que sería eso por ahora. Entonces, revisen los tipos de transparencia. Quizás la transparencia más fácil de recordar es la de localización, ¿verdad? ¿No? Pero hay otros 3 tipos de transparencia que precisamente está en los slides que hemos revisado la anterior clase. Entonces, vamos a continuar. Tenemos todavía 10 minutos. Sigamos. Muchas gracias a todos. He ido registrando sus aportes, sus participaciones. Vamos a tratar de hacer esta actividad cada 2 semanas. Así también refuerzan un poco los conceptos que estamos llevando. Entonces, sigo nuevamente con el avance que deseamos realizar. Bien. Mencionando aspectos importantes para la creación de una base distribuida, está el tema del plan de administración.
Dado que se está aumentando el número de nodos, entonces ese crecimiento puede ser a nivel horizontal y vertical. Fundamentalmente va a ser más un crecimiento a nivel horizontal. Eso implica la adición de nuevos nodos, ¿no? Esos nodos en la red van a ser nuevos servidores, en este caso servidores remotos para extender geográficamente el servicio. Entonces, la administración involucra trabajar con las aplicaciones o los sistemas de software con las interfaces necesarias para poder gestionar la comunicación continua a esos nodos, ¿no? Y ver, por ejemplo, si el personal que se tiene, que se tiene asignado a la administración de las bases de datos es suficiente, ¿no? En algún caso podría ser necesario que se incremente personal, ¿no? Está el aspecto del hardware, determinar el vendedor del sistema de administración de base de datos. Cuando hablamos del vendedor, estamos referenciando específicamente a la licencia del gestor de base de datos, ¿no? Si se trabaja por lo menos si se quiere trabajar con un software más fiable, ¿no es cierto?, de mayores prestaciones, es necesario adquirir una licencia con paga, ¿no? Esas licencias típicamente se pagan anualmente, entonces involucra también en este caso, la debida diligencia para ese proceso de compra. Hablamos de la instalación de conexiones de red y del sistema de administración de bases de datos. Eso involucra el mapeo y la administración a nivel de redes, es decir, tener bien definidas todas las direcciones IP. Y también el uso de las interfaces, ¿no? Quizás se está actualizando, en algún caso, se está utilizando mejor tecnología, ¿no? En la red. Entonces, eso también involucra ver si son necesarias actualizaciones de software para facilitar esa comunicación en las interfaces. Desde luego está la ubicación de los datos. Cuando se realizan réplicas o en algún caso se está extendiendo la red a nivel horizontal, es necesario verificar los permisos para poder accesar esa información o transmitir la información, ¿no es cierto?, entre nodos de manera remota. Luego se menciona la estrategia de replicación. Replicar los datos de mayor uso de modo que puedan almacenarse en otra computadora e implementar estrategias para mantenerla actualizada. ¿Eso qué implica? Se realiza un backup periódico a toda la información de un servidor, específicamente toda la información asociado a un gestor de base de datos. Entonces, es información es información de la que se realiza el backup de manera periódica. Debería poder accesarse desde otros nodos con cierta facilidad, ¿verdad? O si en todo caso eso no fuera posible, esta misma información que se backupea cada día o cada semana, por ejemplo, debería también almacenarse y distribuirse a otros nodos desde donde fácilmente se pueda descargar o transferir la información. A eso hace referencia este punto. Está el tema del plan y la estrategia de respaldo, la creación de las vistas locales. Eso con el objetivo de dar el acceso a los usuarios y conectar las aplicaciones en ejecución. Entonces, si fuera, por ejemplo, el caso de permisos de usuarios, lo que se debería hacer es diseñar, por ejemplo, un batch de ejecución, de tal forma que este batch se lo pueda ejecutar como un set de instrucciones, ¿verdad? Que vaya configurando
los usuarios con sus respectivos permisos, ¿no? Porque no podría darse una situación de que se tenga que manualmente volver a asignar permisos personalizados para cada uno de los usuarios, ¿no? Se tiene que evitar en realidad esa tarea manual, sobre todo si se trabaja con muchas configuraciones en los permisos y con muchos usuarios, ¿no? Pueden llegar a ser cientos de usuarios. Está también la realización de pruebas de tensión, cargas y fallas. Eso puede estar asociado a realizar consultas complejas de alto procesamiento, ¿verdad? Realizar consultas de alto procesamiento, consultas complejas, para ver el rendimiento de la red, ¿no es cierto? Puede darse que un nuevo ambiente, pese a tener características de hardware muy similares al nodo original o al nodo donde se está realizando la réplica, no funcione, ¿no? Entonces, para eso sirve la realización de estas pruebas. Bien, estudiantes, entonces estamos Estamos a 2 minutos para finalizar la clase. Continuamos entonces el día viernes. Yo creo que el día viernes puedo hacer el esfuerzo de que concluyamos de una vez este tema. Y la siguiente semana vamos a empezar a ver ya las bases de datos NoSQL y para eso sí voy a trabajar con ejercicios prácticos. Entonces, lo que yo les recomiendo es que vayan liberando espacio, ¿no es cierto?, de hardware en sus computadoras. Por el momento no vamos a trabajar con los gestores que hemos usado antes, no vamos a usar SQL Server, no vamos a usar Workbench MySQL. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? Si es que no utilizan esas herramientas en otras materias, podrían desinstalarlo, ¿no? Con el objetivo de liberar espacio. Y lo mismo les recomendaría, ¿no? Tal vez hay algunos sistemas de software, ¿verdad?, que no llevan licencias, son open source, que ya no los están usando. Entonces, lo recomendable es que desinstalen y de alguna forma ayuden a liberar espacio en disco duro y que también su memoria RAM pueda funcionar mejor, ¿no? Esa es la recomendación que yo les doy. Muy bien, estudiantes, estamos en contacto entonces. Muy buenas noches. Nos vemos el día viernes. Buenas noches. Buenas noches, estudiantes.